dado que pues tenemos un orden aquí ya de las presentaciones y además por respeto a todos los que se han conectado, el tiempo de todos. Yo soy Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética, y les agradezco que se hayan sumado a este webinar donde vamos a hablar el día de hoy de combustible sostenible de aviación, o SAF, como se le conoce por sus siglas en inglés. Y este webinar marca el inicio de, digamos, la ampliación de actividades de la asociación, donde también estamos ampliando, digamos, nuestro enfoque y para incluir justamente temas como SAF o como combustibles sostenibles para el transporte marítimo, transporte terrestre, también smart grids o redes eléctricas inteligentes, almacenamiento de energía a nivel industrial o residencial, en captura de carbono, tecnologías sostenibles como nosotros lo consideramos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias en este webinar con este nuevo enfoque que tenemos. Desde luego seguimos impulsando el hidrógeno limpio en México. Sin embargo, pues al final consideramos que todo está correlacionado. Y también agradecerle a Austin, nuestra coordinadora del Comité de Movilidad Sostenible, también a los participantes que ella los presentará más apropiadamente a continuación, pero yo quiero agradecerle a Diego de la TAM Airlines, a Julio de la Canaero, también a David de Aeroméxico y a Mauricio de Viva Aerobús por su participación el día de hoy. Y pues agradecerles nuevamente a toda su participación, y a los panelistas y a las panelistas y también a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy. Pues le cedo la palabra a Agustín Gasnier, nuestra coordinadora del Comité de Movilidad, para que les haga la presentación correspondiente. Muchas gracias. Gracias, Israel. Buenos días a todos. Bueno, a nombre del Comité de Movilidad Sostenible, pues les doy la bienvenida a este pues interesante webinar que hemos preparado para el día de hoy. El primero que organiza la asociación en este tema del transporte aéreo. Y bueno, para este webinar contamos, la verdad, con un panel de lujo. Tendremos la participación de David Ortiz, gerente senior de combustibles en Aeroméxico. Bienvenido, David. También estará Mauricio Arrellano, gerente senior de infraestructura y servicios aeroportuarios en Viva Aerobús. Hola, Mauricio. Y por parte de LATAM Airlines está con nosotros Diana Olivares, gerente para México, y Diego Martínez del Río, gerente de sostenibilidad corporativa. Y antes de dar la palabra a los panelistas, tendremos una introducción sobre el tema, sobre los famosos SAF por parte de Julio Díaz, en representación de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la CANAERO. Bueno, les voy explicando cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener una conversación con los panelistas durante unos 40 minutos, pero queremos que este webinar sea participativo. Entonces, los invito a ir dejando sus preguntas en el chat y dejaremos un espacio al final para contestarlas. Vamos a intentar cerrar a las 11 de la mañana, pero puede que nos pasemos unos minutos para poder justamente contestar todas sus inquietudes. Bueno, pues sin más, te cedo la palabra a Julio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Austin. Muchísimas gracias, Israel. Un gusto y agradecemos antes que nada la invitación por parte de la Asociación Mexicana de Hidrógeno Verde. Voy a dar unas breves palabras nada más para contextualizar un poquito la dinámica ahí del webinar y platicarles un poco, porque quizá no todos los participantes están familiarizados con el famoso acrónimo de SAF, Sustainable Aviation Fuel, como se conoce, y comentarles que nuestra industria, la aviación, tiene, al igual que otras industrias, ya tiene un compromiso asumido, plasmado, de llegar a cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Eso, las aerolíneas hemos suscrito este compromiso que se plasmó ante la Organización de Aviación Civil Internacional. Los estados lo plasmaron, las aerolíneas y la industria obviamente nos adherimos a este compromiso, y tanto los expertos de la OASI, como se conoce este organismo de Naciones Unidas que es el rector en política de aviación desde nivel internacional, eh, tanto la OASI como expertos de la IATA, que es esta Organización Internacional del Transporte Aéreo, y otros organismos también a nivel internacional, han establecido que prácticamente hay tres medidas o tres palancas que van a hacernos lograr el descarbonizar nuestra industria para el año 2050.
El primero de ellos tiene que ver con la parte de la tecnología, principalmente ligado a las aeronaves. Obviamente ahí tiene que ver mucho con la inclusión de nuevos modelos de aeronaves que van obviamente haciendo más eficiente el uso del combustible. En algún momento se tiene previsto la entrada de algún prototipo de aeronave ya con una tecnología disruptiva, por ejemplo, la propulsión a partir de hidrógeno, pero esto también es algo que está contemplado mucho más en el tiempo. El segundo punto tiene que ver con las mejoras operacionales. Las mejoras operacionales del lado de la aeronavegación, pero también todas las operaciones en tierra, hacerlas más eficientes, incluir energía renovable, y obviamente eso también contribuirá a la descarbonización. Y por último, el tema del SAF, el combustible. Como ustedes imaginarán, la gran parte de las emisiones de nuestra industria provienen de la combustión del propio combustible de aviación, el queroseno de aviación, jet fuel o turbocina, como se conoce en México, y ahí es donde realmente se concentra gran parte de la posibilidad de descarbonización de nuestra industria. Entre el 60 hasta 70% en algunas hojas de ruta se estima que pudiera llegar a aportar la sustitución de combustible fósil por este tipo de combustible sostenible para descarbonizar nuestra industria, de ahí la importancia. Y bueno, pues yo quisiera nada más comentar un poco, así de manera muy breve, qué es el SAF. El SAF es una molécula de combustible idéntica en su composición química o casi idéntica a la turbocina, al jet fuel o queroseno de aviación. Es decir, prácticamente es una molécula que cuando se realiza la combustión emite la misma cantidad de emisiones que el combustible fósil. Y entonces nos preguntaremos, ¿por qué el sostenible? Bueno, porque la reducción de emisiones del SAF no se da durante la combustión, sino en la producción, en el ciclo de vida de la producción de ese combustible. ¿Por qué? Porque el SAF está hecho a partir de fuentes de biomasa renovables. Principalmente son residuos, pueden ser grasas, aceites, sebo, animal, aceites vegetales, pueden ser también alcoholes fermentados a partir de residuos de cultivos, puede ser también procesos de gasificación a partir de residuos forestales o de otro tipo de residuos. Y estas tecnologías lo que hacen es que tengamos un combustible, una molécula idéntica en su especificación que el jet fuel, y por lo tanto tiene unas ventajas, que es el que no necesitan haber ninguna modificación en la estructura, en la infraestructura, tanto de nuestras aeronaves como de sus sistemas de almacenamiento y de distribución. Entonces, esta ventaja tiene, digamos, el SAF y es de alguna forma como hoy en día está planteado. Hoy se tiene autorizado únicamente utilizarlo en una mezcla con combustible fósil en un máximo de 50%, dependiendo de la tecnología utilizada. Y esa mezcla se espera que en los próximos años pueda subir hasta el uso del 100% de SAF. Entonces, ahí es importante comunicar este punto. También decirles que estos combustibles, al ser utilizados con fuentes renovables, y es decir, no vamos a utilizar fuentes adicionales de carbono fósil que se extraigan de la naturaleza, sino utilizar estas fuentes ya dadas digamos, en nuestro planeta. Eh, Esto puede contribuir, digamos, el combustible comparado con la turbocina puede llegar a un 80 o hasta 90%, dependiendo el tipo específico de combustible, de reducción de emisiones en este ciclo de vida. Nada más hay para darles también un apunte en el panorama internacional. Según estimaciones de la IATA, este año se espera duplicar la producción con respecto al año anterior. Se tiene previsto que podamos llegar a una producción de 2.500 millones de litros de producción. Es un número importante. Sin embargo, si lo vemos ya a un nivel global, apenas estaríamos llegando a el 0,7% respecto del total del combustible. Es decir, todavía estamos lejos de la meta que nosotros tenemos. Tenemos 25 años prácticamente para transicionar y hay que entender el tamaño del reto. Hoy en día estamos hablando de que para 25 años tendríamos que tener una capacidad instalada para producir biocombustible de esta naturaleza, similar a la que hoy en día existe para todo el tema del jet fuel. O sea, de ese tamaño es el reto. La IATA
ha estimado que estas inversiones, tanto por parte de los productores como por parte de las aerolíneas que vamos a adquirir y usar este combustible, pudiera ascender a 4 trillones de dólares. O sea, es realmente una inversión, una magnitud muy, muy grande. Y hoy en día la producción está realmente concentrada. A nivel mundial tenemos que la mayoría de la producción se concentra en Estados Unidos, en Europa y en Asia, principalmente en China, que está despuntando, y otros países asiáticos en donde también cuentan ya con una tradición de producción de biocombustibles. Y bueno, pues como podrán imaginarse, toda esta maravilla de poder contar con un combustible idéntico en su composición química a la turbocina, realmente esto, junto con toda la cadena de valor y las certificaciones que tiene que tener tanto para la sostenibilidad como para el tema de seguridad, es un combustible que se certifica y obviamente la seguridad está ante todo. Es 100% seguro usar en las aeronaves cuando ya está certificado. Esto implica también que es un combustible más caro, por obvias razones, llegando a ser de 2 a 3 veces hasta 7 veces más caro que el combustible fósil convencional. Entonces, bueno, nada más ahí yo cerraría comentando que en el caso de México, hoy en día el gobierno ya tiene formalmente el proceso de construcción de una hoja de ruta de SAF para el país. Estamos trabajando como industria con ellos, con el gobierno, con las diferentes secretarías y autoridades para establecer este camino que nos va a permitir tener y contar con SAF en el país. Esperemos que pronto, un SAF que sea viable y competitivo también. Y como Canaero, la industria, digamos en nuestro caso, en caso como gerente ambiental de Aeroméxico, estamos participando con las demás aerolíneas en este comité de sostenibilidad que tenemos, que preside Diana Olivares, que acá nos acompaña, y en este comité estamos socializando información, participando en este tipo de eventos, compartiendo con nuestros miembros, digamos, el estatus y el avance que van teniendo el desarrollo de estos combustibles en nuestra región, en el país, y pues estamos trabajando para fortalecer estos procesos. Entonces, ya nada más para cerrar, quiero agradecer nuevamente la invitación y darle la palabra de nuevo a Austin para que pueda coordinar este interesante panel. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Julio, por la introducción. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte del panel. Les voy a pedir a cada uno de los panelistas, si se pueden, por favor, presentar brevemente y decirnos de una vez si han usado o están usando actualmente SAF en sus operaciones, eh, y qué acciones están tomando como aerolíneas para contribuir al desarrollo justamente de los SAF y poder incrementar su uso. Entonces, pues si quieres, damas, primero empezamos contigo, Diana, por parte de LATAM. Adelante. Muchísimas gracias también, gracias por la invitación y gracias por la introducción de Julio, que yo estoy muy honrada de trabajar con él en el comité, que rápidamente para hacerles una introducción, la Canaero representamos a 40 aerolíneas, tanto cargueras, taxis aéreos, líneas aéreas comerciales y es muy interesante que todos estemos trabajando en esta ruta de transición energética en conjunto y justo por eso estamos acá, Aeroméxico, LATAM, Viva, para estar trabajando en estos aspectos. Y yo le voy a dar la palabra, que estoy muy honrada también que está aquí conmigo, Diego Martínez, que él lleva toda la estrategia a nivel global de LATAM. Nosotros somos una aerolínea regional que es de toda Latinoamérica, así que, y tenemos también afortunadamente varios premios sobre el tema de sostenibilidad por la estrategia que estamos llevando, en especial por en el SAF estamos llevando todo lo que es eficiencia operacional, SAF, nuevas tecnologías, compensación. Entonces sí me gustará mucho que de primera mano lo puedan escuchar de Diego, que aquí nos está acompañando y que él va a hacer su presentación. Y voy a estar aquí también muy pendiente de las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, Austin y a todo el equipo por la invitación y la organización del panel. Yo soy Diego Martínez del Río, estoy a cargo de la estrategia en gestión de cambio climático para todo el grupo LATAM, esto es todas las aerolíneas que componen el grupo en sus negocios de pasajeros y carga. Y en cuanto a la pregunta de apertura, Austin, yo creo que es una súper buena pregunta y a pesar de que hoy en día la producción de SAF es inferior al 1% del consumo global
jet fuel a nivel mundial. Nosotros en LATAM sí estamos utilizando SAF. Lo estamos utilizando en dos vías. Uno que es lo que se conoce como, o lo que nosotros conocemos como SAF mandatorio, y es que en algunos países o regiones hay ciertos mandatos, ciertas leyes que exigen el uso de SAF, como la Unión Europea. A partir de este año, el 2% de todo el combustible que se carga en la Unión Europea debe ser SAF. Entonces, ese SAF lo estamos consumiendo. Y luego en lo que nosotros llamamos la vía voluntaria, que es el SAF que voluntariamente estamos consumiendo, donde nosotros tenemos también una estrategia en donde buscamos trabajar junto a nuestros principales aliados, principales clientes, para utilizar este combustible. Este combustible tiene hoy en día muchos beneficios, pero también muchas barreras. Yo diría la principal, además de la poca disponibilidad, es el alto costo. En un muy buen escenario vale dos veces más que el combustible tradicional, y para una empresa de nuestra industria el combustible representa entre el 30 al 40% de la estructura de costos. Y si uno piensa en multiplicar la estructura de costos en un 40% por 2x, pues obviamente representa un desafío muy grande, y por eso el trabajo con toda la cadena para aumentar el consumo de SAF es fundamental. Nosotros el año pasado, de manera voluntaria, consumimos mal contados 900.000 galones de combustible sostenible, y la idea es ir creciendo este número un poco de manera orgánica. Em, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para impulsar o derribar, digamos, las barreras que hoy en día existen? Estamos trabajando fuertemente en la generación de información científica, información basada en evidencia, para la creación de políticas públicas, que es esencialmente lo que más necesitamos en nuestra región. Y esto lo hemos hecho a través de estudios que hemos cofinanciado junto con fabricantes de aviones como Airbus, estudios independientes desarrollados por el MIT, que buscan efectivamente buscar cuál es la vía óptima para descarbonizar nuestra industria, específicamente en 6 países de la región, entre los cuales seleccionamos México. Yo diría que hoy en día es el estudio más comprensivo que hay sobre algo tan específico como la descarbonización de una industria tan específica como la aviación, en 6 países tan específicos, dentro de los que se incluye México. Y más adelante les voy a contar un poco del estudio, y ahí adelantándome, Fernando, sí podemos compartir el estudio, es público. Ahorita les dejo el link acá en el chat. Y no les cuento mucho más para no hacer spoilers, y también darle pues paso a mis compañeros acá, y ahí seguiremos ahondando. Nuevamente, muchas gracias a todos por la invitación y por la asistencia. Gracias, Diego. Entonces, misma pregunta para Mauricio de Viva Aerobús, si te puedes presentar y decirnos cómo ven el tema de SAF en tu aerolínea. Claro que sí. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación para participar por parte de Viva. Y bueno, primero comentar, ¿no? Viva es una empresa que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Actualmente tenemos una participación primaria en el mercado doméstico aquí en México, y empezamos también con un crecimiento relevante, particularmente hacia Estados Unidos, ¿no? Tenemos, digamos, quitando la participación fuera de Estados Unidos, un 4.5% de mercado. Y este crecimiento evidentemente implica que la empresa, digamos, mire hacia todo el desarrollo de SAF por los compromisos que se tienen con la OASI, ¿no? México tiene un escenario un poco distinto al que ahorita nos acaban de exponer en LATAM en general, y precisamente el enfoque que tenemos actualmente en tanto como empresa como industria es apoyar mucho tanto al gobierno como a diversas estaciones en el país para que se pueda desarrollar SAF en México, ¿no? Nosotros, particularmente en una operación que tenemos entre Los Ángeles y diversos puntos del país, hemos estado consumiendo SAF, pero realmente el objetivo no es como tal consumir. O sea, como ya lo explicó por ahí Julio, el tema de SAF es una estrategia de mediano a largo plazo que debemos impulsar con el objetivo de mitigar la afectación que tenemos como empresa dentro del ambiente donde desempeñamos nuestras actividades.
y particularmente estamos muy enfocados a buscar que en México se aterrice y se fortalezca el marco normativo, el desarrollo que permita tanto, digamos, a nivel social y a nivel económico, generar fortalezas que apalanquen las decisiones con nosotros como aerolínea bueno, y en general de la industria, y que permita evidentemente estos cumplimientos que se tienen al 2050 para hacer carbono neutro, ¿no? Es un reto interesante en el sentido, digamos, económico. Probablemente la aerolínea es el eslabón más débil desde la perspectiva económica de toda la cadena, ¿no? Ustedes simplemente vean datos o cifras históricas sobre cómo suceden quiebras o eventos que afectan financieramente a las aerolíneas, y véanlo respecto a los otros actores en la cadena, y van a ver que nosotros siempre estamos sujetos a esa afectación, y al ser el combustible de aviación un elemento primario en nuestro costo operativo, ¿no? Dependiendo del modelo de operación que se tenga y el precio que se tenga en el mercado, pues puede rondar 30, 35, 40% del costo operativo, ¿no? Entonces, digamos, ese dato es importante para el foro porque ese es el reto primario que tenemos como aerolínea para poder adoptar eh, digamos, un combustible que nos permita mitigar y reducir emisiones contaminantes a la atmósfera, ¿no? Y digo, nada más para acabar, con este contexto, también recordar aquí al foro, pues una inversión primaria que hacemos todas las líneas tiene que ver con nuestra flota. Sin nuestra flota, sin la carga tecnológica y asociada a nuestro modo de negocio, pues es complicado, digamos, desempeñar nuestra actividad diaria. Entonces, toda decisión de SAF tiene que ver con mantener, digamos, intactos, si lo queremos decir así, cualquier cambio en nuestra flota, ¿no? Un cambio por si algo, ¿no? En otras industrias, oye, pues vamos a hacer una migración de nuestra flota terrestre, para que el 25% de la flota ahora sea eléctrica, por dar una métrica meramente de referencia. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Toda la estrategia tiene que ser utilizando el tipo de motores, el tipo de aeronaves que tenemos, porque hacer una transición realmente tiene que ver con otros factores, con otras decisiones que van de mediano a largo plazo en la industria, ¿no? Entonces, básicamente con eso y simplemente reforzar que en Viva y particularmente en México estamos muy, muy enfocados a desarrollar, a que el país pueda desarrollar tanto políticas como capacidades, también por digamos, todo el ambiente que existe en México, capacidades que tiene el propio país como desarrollo. Y también al interior, con este crecimiento, estamos fortaleciendo bastante nuestras políticas de ESG y actualizando las metas que al final del día van a ser el punto medular para nosotros para poder ir avanzando hacia la adopción de este combustible. Gracias, Mauricio. David, ¿nos puedes contar desde la perspectiva de Aeroméxico si han usado o están usando SAF y también si te puedes presentar brevemente? Sí, por supuesto. Buenos días a todos. Primero que nada, gracias por la invitación a la Asociación de Hidrógeno. Es un gusto estar aquí hablando con los expertos de Latinoamérica de este tema que nos apasiona tanto, ¿no? Podríamos estar hablando toda la mañana de estos temas, pero bueno, tenemos una hora nada más. Respecto a Aeroméxico, y para no caer en los lugares comunes, porque justamente vamos en el mismo sentido, me gustaría comentar que como aerolíneas, incluyo a las demás, es toda una estrategia, ¿no? Es toda una estrategia de ESG, como bien lo comentaba Diego. No es solamente el SAF, es ver la flota, como comentaba Mauricio, es reducir el uso de plásticos, es eficientar las cargas, eficientar cargas de combustible, los planes de vuelo. Esto es todo un tema que es muy complejo, que si bien el SAF viene a ayudar, es todo un conjunto de decisiones que deben tomarse. No es un trabajo multidisciplinario. En Aeroméxico estamos usando SAF, en efecto, en dos sentidos, como lo comentaba Diego, también en Europa. México se voluntarió, ¿por qué no?, para CORSIA. Entonces, nosotros al operar en Europa debemos de cumplir con el esquema de CORSIA. Entonces, consumimos SAF ya en Europa por los mandatos y por otro lado tenemos SAF voluntario también, que va por el tema
de incentivar este consumo, ¿no? Yo creo que como lo he visto, es un trabajo no de estos par de años, es un trabajo de ya de varios años en el cual hemos tenido que ir cambiando la cultura organizacional porque no se tenía tanto en mente esa sostenibilidad, ¿no? Actualmente ya en todas las empresas hay una dirección de ESG, en Aeroméxico no es la excepción, están trabajando muy fuerte, muy involucrados en todos los temas, junto con nuestra área de relaciones de la industria, para poder incentivar esa generación de proyectos, ¿no? Porque al final lo que se necesita es empujarlo porque si no, no hay esa visibilidad de parte de las autoridades de que se necesitan, ¿no? Preguntaban aquí respecto de las metas, como no es, ahora sí que ustedes no están en la industria aérea, como industria aérea tenemos una meta de reducción de emisiones para el 2050, que es lograr las cero emisiones, que es una meta bastante ambiciosa, pero que se puede lograr si es que se acomoda todo, ¿no? Si es que hay esas voluntades de todas las partes. Y definitivamente nosotros estamos haciendo nuestra parte aquí en México. Como comentaba Mauricio, hemos participado en foros, participamos en reuniones con entes de gobierno cuando se puede, cuando nos permiten el foro, y impulsando proyectos, ¿no? Porque hay muchos proyectos que tienen, que pueden tener un buen futuro. Entonces el punto es apoyarlos para que no se pierdan el camino, ¿no? Gracias. Gracias, David. Bueno, ya varios de ustedes ya mencionaron las principales barreras, ¿no? Que existen para desarrollar los apps, el tema de la disponibilidad, del alto costo, del marco normativo. Yo les quería preguntar, a pesar de todas esas barreras que mencionaron, y no sé si hay otras, ¿no? ¿Realmente México en particular o América Latina en general sí tiene potencial real para desarrollar SAF en un tiempo, digamos, corto o mediano plazo? Y qué acciones realmente hacen falta por parte de los gobiernos, de otros actores, para que se pueda dar ese desarrollo de manera pues más rápido justamente para alcanzar esas metas que tú mencionabas, David. No sé si Sí, sí, quieres empezar, David, si con quieren eso. le respondo también, ya que estoy con la palabra. América Latina tiene muchísimo potencial para poder cumplir con o desarrollar el SAF, ¿no? Básicamente, por varios factores, tenemos una riqueza de recursos naturales muy grande y de materias primas. Tenemos una producción muy importante de aceites vegetales y diversos cultivos que pueden ser utilizados para la producción de SAF, ¿no? Importante siempre que estos no sean o no interfieran con la cadena de alimentos, ¿no? Este acceso a materias primas es privilegiado de la región versus, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que no tienen tanta materia prima como nosotros. Y además de toda la experiencia que se tiene en países como Brasil con la producción de el etanol y el uso de combustibles ya desde hace muchísimos años. Entonces sí lleva a Brasil, me parece, la vanguardia en este tema. Pero bueno, también países como México y Colombia están desarrollando tecnologías para el tema de los biocombustibles, pero principalmente me parece que nuestra ventaja como Latinoamérica, como México, es la disponibilidad de materias primas, ¿no? Me parece que ahí el único reto que se tiene es el poder avanzar ahí, la habilidad en marcos regulatorios y económicos que impulsen los proyectos, ¿no? Que es lo que está faltando nada más y es un trabajo, debe ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que participen todas las secretarías, asociaciones, industria, porque de otro modo no va a poder ser un proyecto exitoso, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, Julio al inicio en su presentación hablaba que habían diferentes formas de producir SAF, ¿no? Yo les quería preguntar, en el caso particular de los ¿No? e-fuels, para los cuales se requiere el hidrógeno verde como insumo, no sé, Mauricio, si tú nos puedes explicar un poco primero cómo funciona eso de los e-fuels a base de hidrógeno verde y qué importancia ves respecto a ese tipo de SAF para la descarbonización de la aviación y si México tiene también potencial para producir este tipo de SAF en particular. Claro, mira, como comentaba hace un momento, digamos, toda la estrategia de uso de SAF tiene que ser el llamado drop-in fuel, ¿no? Es decir, combustible que tenga la equivalencia al combustible fósil y que se pueda utilizar en los motores de las aeronaves, ¿no? En México la demanda andará por ahí arriba de los 5.000 millones de litros. Debemos ser el segundo país en Latinoamérica en consumo de jet fuel. Y digo, nada más alineando ahí un poquito lo que decía David, el potencial que tiene el país es bastante relevante. En general, para utilizar el Safe Use, el Power to Liquid,
Bueno, creo que aquí habría que revisar un poquito la estrategia general de transición energética del país en el mercado eléctrico. Creo que vale la pena ahí darle un foco en teoría este tipo de combustibles, a diferencia de los tradicionales de biomasa, pues no compite por agua y por tierra, como sí sucede digamos, otros mecanismos de desarrollo de SAF. Entonces ahí puede haber una sinergia con el crecimiento del mercado eléctrico que hay en México natural por el propio crecimiento del país, pero sí lo tendríamos que revisar o evaluar a nivel país con un esquema completo de transición energética, cómo captamos CO2 para poder hacer, digamos, todo el proceso completo para que se deriven de hacer la síntesis y después desarrollar el combustible equivalente al queroseno, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una tecnología que entiendo actualmente tiene un costo muy alto comparado con los procesos que existen hoy en biomasa o utilizando biomasa. Entonces, recordando de nuevo el costo operativo que tiene la aerolínea y cuánto representa el combustible, que además está hoy sujeto a, este, a las variaciones naturales de mercado por el commodity que es. Es básicamente el track, seguramente a través de decisiones tanto de gobierno en estructura e incentivos como de visión de transición energética, este tipo de combustibles se puede adoptar en el país, ¿no? Gracias, Mauricio. Y por parte de la TAM les quería preguntar también cómo ven el potencial, ¿no? Desarrollo del mercado y un poco los tiempos que tienen estimados para desarrollar SAF con base en diferentes también fuentes de biomasa, dónde ven mayor potencial en México o en la región. Si nos pueden comentar un poco eso. Pues dijeron que México era uno de los países priorizados, ¿no? En el estudio que hicieron, entonces supongo que porque también le ven mucho potencial en términos de pues, disponibilidad de biomasa, pero pues, si nos pueden comentar un poco de esto. Sí, Austin, muchísimas gracias por la pregunta y bueno, por ahí complementando un poco lo que han mencionado algunos de mis compañeros, el estudio identificó que sin lugar a dudas el país que tiene mejores condiciones para producir SAF en nuestra región es Brasil y yo te diría que a nivel mundial seguramente también debe ser, si no el número uno, el dos, en el peor escenario el tres, y esto por una mezcla de diferentes motivos. Y yo diría que el primero es que tiene una abundante capacidad de producir biomasa y que además tiene una industria muy madura de biocombustibles. Ellos llevan produciendo biocombustibles desde hace más de 40 años de manera muy exitosa y cuentan con esa materia prima y el conocimiento. Y esto, digamos que lo que identificó el estudio a grandes rasgos es que en estos 6 países que se evaluaron hay algunos que seguramente serán productores y exportadores y otros que seguramente serán importadores. México se encuentra como en el límite, digamos, yo creo que tiene una disponibilidad de biomasa muy amplia, sin embargo, aún no cuenta con esa experiencia en biocombustibles, más allá de las políticas públicas que están en proceso en este momento. Eh, entonces, como que lo que necesita México y la región en general es que las políticas públicas se basen en esta evidencia y no necesariamente salir corriendo a tratar de hacer lo que está haciendo Europa, porque es lo que está haciendo Europa o lo que está haciendo Estados Unidos, sino entender la realidad única de cada uno de los países. Este estudio del MIT identificaba que para poder generar el mercado, o digamos, las plantas de producción de SAF en México, que podrían abastecer alrededor de un 60-70% de la demanda de jet fuel, se necesitaba una inversión superior a los $200 billones. En países de nuestra región, eso es mucha plata que hay que ver cómo se puede sacar porque no es solo la necesidad de nuestra industria, también hay otras necesidades en términos de educación, de salud, de infraestructura. Y ahí es donde el reto está en cómo podemos lograr esa descarbonización sostenible. Nosotros hoy en la aviación en nuestra región no se trata únicamente de un lujo, no se trata de irse de vacaciones, se trata de poder acceder a servicios de necesidad. La conectividad que ofrece la aviación en una región tan amplia y tan diversa como lo es Latinoamérica, como lo es México. Yo soy mitad colombiano, mitad mexicano, entonces también conozco bastante bien México
México, la aviación es un servicio fundamental y no podemos simplemente aumentar los costos sin tener en cuenta el impacto que eso va a tener sobre la operación, sobre el aporte que genera la aviación en el PIB. En América Latina, la aviación es responsable por la generación de más de 8 millones de empleos y contribuye 240 billones de dólares al PIB regional. Esto hay que ser muy conscientes de eso y por eso nosotros hemos hecho inversiones importantes en la generación de conocimiento científico. Necesitamos que los gobiernos tomen el conocimiento que se está generando basado en datos, basado en evidencia para la creación de políticas públicas y que la industria también contribuya a generar ese mercado. Nosotros como LATAM hemos sido muy activos en toda la región, en participar en todas las hojas de ruta que se están creando, pero también en el consumo de SAF. Nosotros estamos tratando de poner nuestra parte en algo que es muy costoso para poder dar esas señales de mercado a los consumidores, a los clientes y a los gobiernos para que construyamos un poco esta relación. Para cerrar un poquito rápido, en México hay muy a priori, y se necesitan más estudios de profundidad sobre materia prima, pero hay una industria de caña de azúcar. Entonces ahí hay una posibilidad muy interesante para la generación de SAF de primera y segunda generación basado en etanol, lo que se conoce como ethanol to jet, a través de la caña de azúcar o del bagazo de la caña de azúcar. Eh, Insisto, esto seguramente lo que necesitamos es no solo también pensar a nivel país, sino a nivel región, como hace la Unión Europea, por ejemplo. El estudio del MIT encontraba que una aproximación regional, entender que algunos países como por ejemplo Ecuador será seguramente importador de SAF y crear mercados regionales para que el SAF producido, por ejemplo, en México pueda ser consumido a través de Book and Claim, por ejemplo, para cumplir con mandatos en Brasil, por ejemplo. Va a ser algo fundamental, entender esto como una problemática regional y no únicamente a nivel país. Eso. Gracias, Diego. Ya que hablabas de estudios, no sé si existen justamente estudios en México sobre el potencial de producción de hidrógeno verde, que sabemos que es uno de los insumos, ¿no?, para producir SAF, entre otros, para saber un poco si alcanzaría potencialmente la producción de hidrógeno verde en el país para a la vez suplir la demanda de SAF, pero también de otras industrias, ¿no? Como pues el transporte marítimo, el transporte terrestre, las empresas gaseras también, otras industrias que están usando el hidrógeno como insumo, o si no habría un riesgo de canibalización ahí entre diferentes industrias porque sabemos que la materia prima es escasa, ¿no? No sé si alguien tiene información de esto, quiere comentar si eso es un riesgo real o no sabemos. Si quieres, yo empiezo y ya mis compañeros que me complementen o me corrijan. Yo creo que esta batalla siempre la tenemos. Es decir, incluso actualmente con los combustibles fósiles tenemos esa batalla entre si las refinerías producen diésel o producen turbocina, ¿no? Y creo que al final el precio siempre es el driver para todas las industrias, ¿no? Ya como comentaba Diego, el precio para nosotros es un costo muy elevado en el combustible, entonces esto siempre va a ser un driver. Yo creo que el hidrógeno va a ser una piedra fundamental en el mediano plazo para la descarbonización porque las materias primas que se tienen actualmente pues son finitas y me parece que hay una ventaja el hidrógeno. Sin embargo, sí, yo creo que siempre va a existir esa canalización o ese riesgo, ¿no? Al final, me parece que es una meta global, no solamente de la aviación, entonces sí habría que tener ahí en la mira este tema, pero bueno, esa sería esta pregunta del millón, creo yo, ¿no? El poder saber si a futuro nos va a alcanzar cualquier materia prima para poder lograr esa reducción de emisiones, ¿no? Perfecto, gracias, David. Yo tengo algunas preguntas más, pero quiero también dar la oportunidad a los participantes que puedan hacer preguntas. Vi que hay varias en el chat que apenas las estoy viendo ahora. Algunas ya fueron contestadas por escrito, Em, pero creo que hay otras que tal vez no se hayan contestado. A ver, es que son muchas. Em, bueno, hay una pregunta para ti, Diana. Si estará LATAM interes- ay, me perdí. Interesado en invertir en equity en proyectos de SAF o por lo menos hacer un convenio de compra a largo plazo para poder financiar los proyectos.
¿Tienes Sí, sí, de alguna? repente yo puedo de repente tomar un poco esa pregunta. Jorge Luis, muchas gracias por la pregunta. Y Diana, por favor, siéntete libre de complementar si lo deseas. Sí, nosotros estamos explorando múltiples opciones, tanto en el corto, mediano y largo plazo, desde lo que se conoce como off-take agreements o acuerdos de consumo futuros sujetos, digamos, al éxito de proyectos hasta la participación en inversión de proyectos o el co-desarrollo de proyectos. Entonces, es algo que nosotros estamos muy activamente explorando, tenemos varios MOUs firmados y es una vías en las que estamos avanzando en toda la región. Diana, no sé si me quieras complementar un poco. No, básicamente es eso lo que dices, lo que comentas, Diego. Nosotros estamos muy comprometidos con el tema en cuanto a estudios. Justo el MIT que fue hecho en varios países y en México se encontraron todas esto, lo que decía Diego sobre la factibilidad, sobre la prisa también que nosotros tenemos para llegar a esta meta. Entonces, estamos también revisando todos los proyectos, cómo podemos nosotros estar, pues avanzar para llegar a la meta de 2050 de Net Zero. Así que sí, sí hemos estado haciendo esto. Gracias. Y de hecho hay otra pregunta relacionada con la financiación. Entonces, preguntan que qué obstáculos enfrentan actualmente para financiar proyectos de SAF en México y si tienen identificadas rutas claras de inversión para proyectos de SAF. No sé si Mauricio o David quieren comentar algo. Sí, digo, en general, para que exista un mecanismo digamos, de soporte o apoyo el financiamiento de un proyecto, sí tiene que haber, pero por un lado, la estructura de gobierno que aporte, es decir, que genere incentivos que facilite la inversión. Nosotros, un poquito lo que comentaba Diego, normalmente lo que podemos, para no es tan fácil invertir, o sea, las inversiones tienen que estar bastante estudiadas y tiene que haber un racional y un retorno normalmente como cualquier empresa, pero en una línea que principalmente operamos en un equilibrio. Las inversiones son muy cuidadosas, pero digamos, la parte, digamos, que normalmente aportamos es la demanda, ¿no? O sea, hay normalmente una demanda asegurada y con eso se puede cerrar un stake agreement para Diego, para poder, digamos, incentivar desde la perspectiva consumo cómo, cómo desarrollarlo. Y bueno, y al final del día también recordar que, pues, al menos en la parte primera de los que estamos aquí presentes, transportamos pasajeros y también el pasajero digamos, un actor importante que evidentemente está pulverizado, no es una empresa, son millones de pasajeros que están ahí, también participan activamente en cómo poder financiar un proyecto. Este es uno de los temas que están, digamos, como identificados que se tienen que desarrollar en el país, es decir, ese marco, ese framework que le podría dar soporte a un proyecto de inversión que facilite la transición hacia combustibles sostenibles, ¿no? A mí solo me gustaría enfatizar, Agustín, el tema de los incentivos. Yo creo que eso es muy relevante. En la región estamos empujando ese modelo para el desarrollo de SAF, que sean a través de incentivos. Entonces necesitamos el apoyo de los gobiernos, porque tenemos los escenarios como el de Europa, que es con el garrote, ¿no? Ahí es un mandato y todo se está desarrollando muy a la fuerza y está costando un poco de trabajo y el SAF no está alcanzando y hay esquemas que no están funcionando. Entonces, me parece que el esquema del incentivo, como estamos viendo en Estados Unidos, es el medio para poder lograr esas inversiones que se requieren para que pueda ser, como comenta Mauricio, la economía en una aerolínea es muy delicada, es un balance muy fino, entonces sí hay que tener esos incentivos por parte del gobierno para poder tener ese desarrollo, ¿no? De Yo acuerdo. quisiera también complementar un poco con un mensaje que puede ser un poco disruptivo y de repente algunos de mis compañeros internos de la TAM y de los equipos de combustible no les gustaría mucho, pero se pone mucha presión sobre las aerolíneas y como han mencionado mis compañeros, nosotros tenemos el año pasado la industria cerró con un margen del 3%. Eh, Cada año se quiebra una aerolínea, eso no es secreto para nadie. Y yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle a los productores. Los productores, ¿cuánto fue la rentabilidad de los productores de combustible el año pasado? ¿Cuál es su margen? Y en inglés, they need to put more skin on the game. Les toca a ellos también empezar a poner un poco más de riesgo y no cargar todo hacia nuestra industria, porque más allá de que yo coincido plenamente con lo que acaba de mencionar David acerca de los incentivos, eh,
yo creo que también hay que ser conscientes de las realidades de nuestros países, donde en el caso de Colombia, pues el país no ha asegurado la seguridad alimenticia de todo el país, ni de acceso a agua. Entonces, los recursos se tienen que distribuir entre todas estas aristas y ahí es donde, por más de que sin duda alguna, y esto está comprobado por la producción y el consumo en Estados Unidos, que es donde hay incentivos, es donde más se produce y más se consume el SAF, yo veo difícil que un país como Colombia tenga los recursos para generar esos incentivos. El mandato, sin duda alguna, no es la respuesta. Y yo creo que ahí los productores de combustible también tienen que, pues que ojalá poner un poquito más de riesgo, de capital de riesgo en esta industria, donde al final, hoy en día, cada gota de SAF que se ha producido, a pesar del costo, se ha consumido. Entonces no es un problema de demanda, sino de oferta. Y ahí a mí me gustaría como también remarcar el tema de costos de las aerolíneas, que como decía Diego, es el 3% a nivel como general el margen de la aerolínea. Para nosotros el costo se va sobre el 40% sobre impuestos y tasas en nuestra región y el 30 a 35% en combustible. Entonces, como también decía Diego, si lo multiplicamos por dos, en el mejor de los casos, que puede llegar a ser hasta por siete, con el uso del SAF es importante. Y lo que decía David también, que lo hemos trabajado también en la Canaero, el ver que sea un SAF no mandatorio por nuestra región, que tiene que ser un SAF más llegar al incentivo. Y lo que hemos estado trabajando junto con Julio en la Canaero es estar en contacto con las diferentes secretarías, la Secretaría de Energía, que es la que está tomando como el mando aquí en México, la Secretaría de Comunicación y todos lo que son todas las aerolíneas, estamos trabajando mucho para llegar a una hoja de ruta que sea ad hoc a nuestra región, que sea ad hoc a nuestros costos. Y como dice también Diego, la aviación no solamente es para el turismo, sino es para conectar. Y creo que tengo aquí el mejor ejemplo de David y Mauricio, que sus aerolíneas representan la conexión dentro de México a regiones que pueden llegar a estar desconectadas. Entonces es muy importante que el precio tampoco afecte al pasajero y eso es lo que estamos trabajando en conjunto, cómo llegar a esta meta, pero sin afectar tampoco el costo. Hay un último dato de la industria proporcionado por IATA a cierre del 2024 en nuestra región, por cada pasaje vendido acumulado en promedio de todas las líneas aéreas, el ingreso para las aerolíneas aproximadamente fue de $3, $3.4. Entonces, como para poner también en la perspectiva y en la balanza y reforzar un poco lo que han mencionado mis compañeros y Súper, muchas gracias. Una pregunta ahora relacionada con sus metas. Cada aerolínea ya tiene establecido el porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero que se espera tener en los próximos años. Es una pregunta de una de las participantes. Yo quiero agregar algo sobre esta. Y es, bueno, sí lo han mencionado, ¿no? Que verás, de ustedes sí tienen metas de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050, pero ¿cuál estiman que sería la proporción de reducción directa de emisiones a través de SAF versus la compensación mediante créditos de carbono para alcanzar esa meta? ¿Quién quiere contestar? sí, mira, yo te puedo decir un poco lo que vemos a nivel industria, las diferentes proyecciones que ha hecho la IATA, la OASI, y eso responde un poco a lo que nosotros pues más o menos vemos. En términos generales, en un escenario ambicioso, podríamos estar hablando de una reducción del 65% a través de SAF, y utilizando otras medidas como renovación de flota y eficiencias operacionales en el escenario más retador de todos, que esto es, todos los gobiernos ponen plata, toda la industria pone plata y todos los astros se alinean para que todo salga perfecto. La industria puede llegar a una reducción del 87% y un 13% de emisiones que no podrían ser reducidas. Esto es en un escenario extremadamente ambicioso. Yo te diría que en un escenario un poco más realista podríamos estar hablando de una compensación de emisiones de entre un 20 y 25% y el resto reducciones. Ahora, todo esto está basado en estudios que hablan de promedios globales. Entonces, esto asume que la aviación del Reino Unido se va a descarbonizar a la misma velocidad que la aviación de Bolivia o Cuba, y eso pues no necesariamente es así, y es por eso que junto
con ALTA, que es el gremio de la aviación de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros estamos trabajando en cómo se traduce lo que la región puede aportar a estas proyecciones internacionales para tener un roadmap regional que alimente estos supuestos internacionales, tener una realidad más ajustada a lo que vemos nosotros y a la conectividad que vemos nosotros. Cuando uno mira en Europa, si no te subes a un avión, coges un tren y llegas a tu destino. Cuando estás en México, el solo tamaño y la infraestructura, si no coges el avión, no llegaste. Y eso se repite en todos los países de nuestra región. Entonces, tenemos que reflejar esas realidades también dentro de las proyecciones internacionales. Pero más o menos yo te diría que esas son las cifras gruesas. Ok, perfecto. Y bueno, alguno de ustedes mencionó la necesidad, ¿no? De trabajar, obviamente que cada quien tiene que poner su parte, ¿no? No va a ser posible para un solo actor de la industria, moverse hacia, pues, el uso a escala de SAP sin que también contribuya, pues, la parte de los productores, los gobiernos, la banca, ¿no? Entonces, justamente hay una pregunta relacionada con esto que si ven viable la creación de una colaboración conjunta entre aerolíneas, banca, gobierno para cofinanciamiento de proyectos en México y de manera más específica, ¿qué apoyo esperan de la banca comercial, más allá del financiamiento, obviamente, ¿no? En términos de, no sé, de advisory, estructuración de proyectos, etcétera. David, te veo con ganas de contestar la pregunta. Pues es que es una pregunta bien complicada. Yo creo que no solamente es viable, yo creo que es necesario. Al final, en un inicio, justamente como comentaba Diego, los escenarios son bien distintos. No es lo mismo una aerolínea, digamos un Delta, que es nuestro partner Aeroméxico, que tiene todos los recursos, que ha invertido en N cantidad de proyectos, versus un Aeroméxico que tiene que cuidar en qué recursos, en qué proyectos va a invertir, ¿no? Porque no podemos invertir a fondo perdido, digamos, ¿no? Entonces, sí es un tema ahí bien delicado. En cuanto a temas de qué esperaríamos más allá de la banca comercial, yo creo que el expertise, el conocimiento se tiene de otras áreas. Yo creo que sí sería principalmente el apoyo financiero, pero también están buscando distintos esquemas como aerolíneas, ¿no? La venta de bonos verdes, el buscar clientes corporativos, porque hay otras industrias que también están buscando esa descarbonización. Entonces, ahí puede haber sinergias en cuanto a la reducción de emisiones, reducción de precios y costos para las aerolíneas. Respondiendo a la pregunta de José Esparza aquí en el chat, ¿qué precio queremos pagar? Pues queremos pagar el precio que actualmente cuesta el combustible fósil, ¿no? Lo cual pues no es posible actualmente, sería en un mundo ideal, básicamente, ¿no? Pero bueno, para esto hay distintos esquemas que estamos buscando y que continuamos desarrollando para poder llegar lo más posible a esa paridad de precio que eventualmente se tendría que dar en el futuro, pero bueno, de momento no. Entonces sí es un tema ahí que tiene que haber esa colaboración de varias partes, ¿no? No solamente de dos, ¿no? Y ahí me gustaría complementar que, y un poquito lo decía Diego, o sea, no tiene que ver como que la aerolínea es la que tiene que invertir y nosotros somos los que tenemos que empujar, ¿no? O sea, somos uno de los N actores que estamos en la cadena y sí necesitamos buscar que tanto aeropuertos, proveedores como comentan de fuel, que también ellos mismos tienen su propio programa de transición energética, participen activamente para que esto se logre, ¿no? Digo, al final ciertamente nosotros somos los consumidores, somos quienes estamos, digamos, asegurando que este proceso llegue a nuestras aeronaves, pero finalmente tiene que verse un poquito más hacia atrás, ¿no? Y evidentemente, digo, la banca en general, pues, conforme han pasado los años, cualquier empresa que está alineada a los objetivos de sostenibilidad y que tiene un marco muy maduro de ESG, evidentemente está premiado, ¿no? O sea, sí se impulsa, pero hay que ver un poquito más hacia allá. Es decir, no sé, si tenemos que hacer una inversión ahorita, las dos unidades mexicanas más la TAM no sé, por dar un número, $100 millones, nos va a costar bastante que con fondos propios o con mecanismos de financiamiento asociados a nuestras tres aerolíneas podamos hacer eso materializable, ¿no? Tenemos que ver más hacia atrás, como bien decía Diego, importante el apoyo gubernamental, pero en países latinoamericanos no es necesariamente el cómo, porque hay otras necesidades propias de cada país, pero sí necesitamos ver cómo otros actores se van sumando
y pueden materializar y desarrollar esto para el beneficio de la industria. Ok, gracias, Mauricio. Justamente hablando del apoyo gubernamental, veo que hay varias preguntas para ti, Julio, también. Bueno, algunas ya las has contestado sobre la hoja de ruta, Corsia. También nos preguntan cuál ha sido la respuesta que han recibido por parte de la CENER, ¿no? Y demás autoridades, ¿no? Las que han practicado en México. Entonces, no sé si nos puedes hacer un poco un resumen de las respuestas que ya has puesto ahí y contestar esa última, creo que es más para ti. Gracias, Agustín. No, definitivamente creo que el gobierno ha tomado el tema como uno de los proyectos importantes que tienen hoy en día. La realidad es que, como decía Diana, necesitamos trabajar conjuntamente con el gobierno el cómo vamos a resolver estos grandes dilemas, estas grandes preguntas que han compartido los compañeros para tomar en cuenta la particularidad de nuestra región, la particularidad de nuestros países, el entender que la penetración de la aviación hoy en día en nuestra región es mucho menor que en otros países, o sea, llega a ser 3 veces menos que en América del Norte, puede ser hasta 4 o 5 veces menor que en Europa. Y como bien explicaban Diego, David, Diana, Mauricio, para muchas regiones es la única posibilidad que llegar. Entonces, creo que lo importante es eso, Austin, que el gobierno creo que ha estado, al menos en el caso de México, abierto a escucharnos. Nosotros lo único que pediríamos pues es que continúe esto así y que toda la decisión de política pública, como bien lo ha comentado, lo manifestó Diego desde el inicio, esté basado en ciencia, esté considerando no solo las políticas y las medidas, sino también los impactos regulatorios y a partir de esto que se puedan diseñar soluciones que no necesariamente tengan que ver con recursos fiscales, sino también con incentivar a otros actores de la cadena de valor a que puedan promover este tipo de inversiones. Entonces, ahorita es el panorama, yo creo que es tema del hito que se tiene, es la hoja de ruta. Para finales del año, el gobierno ha comprometido que tendríamos que tener ya esta hoja de ruta y pues obviamente vamos a seguir participando ahí. Además de esto, también traemos el estudio de ALTA. Aeroméxico también es parte de ALTA, entonces vamos a estar también ahí trabajando fuerte para ver esta posibilidad de sinergias a nivel regional. Y bueno, pues yo creo que es ahorita lo que podría comentarles. Creo que de parte del gobierno ha habido esta posibilidad y lo único que faltaría quizá es como terminar de redondear el tema de la coordinación, o sea, para que se establezca ya un mecanismo muy, muy claro de coordinación entre las autoridades que están participando y justamente creo que en eso está trabajando hoy en día el gobierno para tener ya 100% claridad un poco de estos esquemas de coordinación. Y ahí yo podría sumar de que también han sido muy buenos para escuchar también las especificaciones, todo lo que es la aviación. Por ahí también hablaban de Corsia, que es algo que todos, también México está dentro de Corsia y hay algunas especificaciones en el sentido de que, por ejemplo, el biocombustible no puede usar agua ni alimentos de las comunidades. Entonces eso también lo pasamos a las autoridades para que lo tengan consciente, justo lo que hablábamos del tema de costos. Entonces se han estado en una escucha y estamos trabajando en la hoja de ruta con estas secretarías, pero la verdad que sí nos han estado escuchando. Qué bueno saber esto. Gracias, Diana y Julio. Bueno, creo que ya hemos contestado la gran mayoría de las preguntas que están en el chat. Si ven alguna que no hemos contestado, si quieren de pronto dar algún comentario final antes de cerrar, ya estamos sobre la hora. Eh, Adelante, ¿alguien quiere algo Sí, adicional o rapidísimo, adicional es que justo lo hemos estado hablando, que Diego lo decía a nivel de toda Latinoamérica, son 8 millones de empleos que hace la aviación. En el caso de México es 1 millón de empleos de los que trabajamos en la aviación. Conectamos personas, conectamos regiones, es muy importante para temas de carga, de salud, de inversiones, entonces creo que es
Las autoridades lo entienden y saben que esta es una necesidad muy importante para nosotros, la descarbonización. La descarbonización a nivel global, el 2.6 es las emisiones que hace la aviación y se cree que todo el tráfico aéreo se va a duplicar en los próximos años, entonces también es muy importante tenerlo en cuenta, que es algo que tenemos como ya como urgencia y estamos trabajándolo. No va a ser al 2050 la meta, pero vamos de a pasos firmes trabajando en conjunto para llegar a esa meta. Perfecto. Gracias, Diana. Ahí me gustaría agregar nada más, si no te importa, Austin, que las empresas aquí presentes, me atrevo a hablar por las dos, estamos abiertos a que nos puedan contactar para revisar proyectos, si hay alguna inquietud, si hay dudas adicionales, estamos a la orden para servirles, ¿no? Y los invito también a consultar el informe de sostenibilidad de Aeroméxico, que ya se publicó, es muy interesante, de ahí viene toda la estrategia que se ha seguido, no solo en temas de combustible, entonces si pueden echar un ojo, yo creo que les va a resultar muy interesante, ¿no? Y muchas gracias nuevamente. No, gracias a todos ustedes. Si quieren dejar, quien quiera dejar sus datos de contactos en el chat, ahí lo pueden hacer. Y bueno, pues gracias a todos. Israel, te cedo la palabra para dar unas palabras de cierre antes de terminar. Sí, cómo no, muchas gracias. Y pues bueno, la verdad es que fue muy interesante todo lo comentado el día de hoy. Creo que hay mucho por hacer, pero también hay retos, desde luego, pero también hay grandes áreas de oportunidad en México y a nivel regional y a nivel global. Y pues bueno, decirles que cuentan con la asociación. Aquí está, bueno, desde luego, como está participando aquí Austin, del Comité de Movilidad Sostenible, pero también hay otros comités, el Comité Técnico, Comité de Regulación, Comité Ambiental, en fin, diferentes comités que pueden apoyar todo lo que se está haciendo y seguramente podremos avanzar rápidamente en estos temas que se necesitan mucho eh, hacer rápidamente en México, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente a todos los que participaron en el panel y también a todos los asistentes, y espero que nos podamos ver pronto otra vez en otro webinar. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buen día. Saludos. Bye bye. Adiós. Gracias, buen día.